Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Y pues también que los proyectos del arquitecto en parte pues ponen de manifiesto esa flexibilidad del material. ¿Cuál es, digamos, como el papel del arquitecto en la concepción de estos proyectos desarrollados y pensados en concreto arquitectónico? Hombre, yo diría que, no sé, por de pronto tienes que coordinar todo. Al final la responsabilidad es del que hace el plano y firma el plano, ¿no? Pero como coordinador tienes, o sea, si se cae algo eres el primer culpable. Otra cosa es que después sea un problema tuyo, o sea, de la persona que ha realizado ese plano. Pero indudablemente escuchar a cada uno, intentar tener conocimientos de cada uno, aunque después no sepas calcular la pared, pero tener, siempre le digo a los alumnos que cuando mires la viga, diga, pues más o menos está bien, no se va a caer, ¿no? No, algo que sentido común. Bueno, sentido común. La intuición. Intuición con formación técnica me refiero, porque el sentido común, si no has aprendido nada, es que no tienes tampoco sentido común. O sea, tienes, ¿no?, a nivel de aprendizaje, ¿no? Y saber pues que una viga, si es de hormigón y tienes 10 metros, pues con 1 metro se te aguanta, y unas condiciones básicas, ¿no?, de partida, y eso te ayuda un montón. Yo realmente me cuesta muchísimo entender, y sin embargo funciona, o sea, el sistema anglosajón. Y es que los arquitectos son grandes creadores, pero no controlan mucho la construcción. No desarrollan mucho, sí. Sí, no tienen ese politécnico, ese carácter técnico de formación, ¿no? Y yo creo que eso no ayuda a nada, absolutamente a nada. No puedes ser un coordinador si no tienes un conocimiento global, creo yo, ¿no? Por supuesto, Diana, pero hay otra cosa que en particular en la arquitectura en concreto, yo creo que el arquitecto tiene que estar cuidando al niño desde que nace hasta que entregan la obra, porque es que la calidad estética de la construcción tiene muchísimo que ver con la decisión del arquitecto, comenzando por las texturas que quiere lograr en los concretos a la vista. Entonces las posibilidades de textura son infinitas, desde el concreto más liso, con 0 poros, que se vuelve brillante, hasta el concreto más brusco de Le Corbusier, y pasando por todas las posibilidades de materiales sintéticos en las pieles de la formaleta, porque finalmente lo que va a determinar buena parte de la estética del proyecto está en la piel de la formaleta, es decir, lo que está en contacto con ese fluido que es lo que permite hacer maravillosas cosas. De manera que yo sí pienso que el arquitecto tiene que estar encima de la construcción en una supervisión muy, muy, muy frecuente. Gracias. Buenas tardes para todos, arquitecto, ingeniero, muy buenas tardes. Como estamos hablando de las posibilidades del concreto en la arquitectura, yo sí quisiera saber un poquito acerca de los avances que ha tenido el concreto translúcido, que sabemos que ya existe hace unos 5 o 6 años. Iniciamos hablando de que este concreto era para muros no estructurales, toda la cosa, pero sí quisiera saber, allá desde su visión, de los dos más bien, ¿cuáles han sido los avances del concreto translúcido? Bueno, no soy un especialista en hormigón translúcido. Había una cosa hace muchos años que se llamaba pavés, no sé si aquí se conoce también, que es cuando colocas hormigón y ladrillos de vidrio en el medio, con lo que hay como una parte de hormigón armado y una parte de ladrillo. Entiendo, ¿no?, aunque no soy un especialista, que lo único que se ha hecho es cambiar la proporción. Ahora, la piedra, que antes era un ladrillo, es una piedrita así pequeña, y lo que estoy haciendo es poniendo árido de vidrio. Entonces, cuando juego con pocos espesores, no, pero vuelvo a lo mismo, no soy un especialista en hormigón translúcido. Yo te complemento eso. ¿Sí? Yo creo que se refiere la pregunta al hormigón hecho con fibra de vidrio. Que han, sí. Fibra óptica y un aditivo que se llama alum, que es un desarrollo en México. Ustedes pero más que eso en Polonia, tal vez, en alguna parte que en la revista sale un personaje detrás de la pantalla, como hacía uno las presentaciones de niño con la sábana de la cama y la luz atrás, y sale eso en la revista, ¿no?
Pero es realmente una combinación de fibras de vidrio, fibras O sea, que es como si ópticas, fuera el árido, es sí. como fibra de vidrio. muy poco árido y muy finos. Perdón, creo que ustedes experimentaron algo en Medellín. Es como un mortero, ¿sí? Pero el contenido de fibras es alto, pero fibras de vidrio que le van a permitir un paso de la luz. El De paso de la fibra luz. óptica. Fibras ópticas. Sí, Bueno, en ese sentido, no sé si conocen un pavimento que tiene Zaha Hadid, que es muy interesante, que no sabía que estaba dentro del sector que ustedes dicen, ¿no? Que es la fibra, si esto fuera la sección del pavimento, aunque el pavimento es así de pequeño, aquí tengo como un botón de fibra de vidrio que me pasa por el pavimento y me va allá y allí vuelve a florecer. lo que nosotros hacemos es complementar esa creatividad que debe tener una intuición estructural, porque es que el tapete volador de Alibaba solo existe en los cuentos. Todo tiene que tener unas paticas y etcétera, ¿cierto? Entonces, cuando el arquitecto tiene cierto grado de conciencia estructural, que quiere decir simplemente reconocer que todas las cosas pesan, ¿cierto? Y comienza a concebir su proyecto desde el principio pensando en dos cosas: cómo lo va a soportar para que sea estable y que cuando entre el ingeniero no lo afecte en su creación arquitectónica, y segundo, cómo va a lograr, con qué materiales y cómo va a lograr que eso sea permanente la edificación. Ese es el límite, pero no es exacto lo que usted afirma. Es simplemente que nos crían, otra vez digo, con desprecio mutuo de las profesiones aquí en Colombia. Entonces, a ustedes en las facultades les dicen, no piensen en eso, que eso es problema del ingeniero. No, es problema del arquitecto, porque después cuando el ingeniero entre y el arquitecto no ha pensado, entonces es problema de los dos. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, perdón, es que ya le preguntamos a Fernando sobre los costos. Y yo creo que es un problema de mentalidad subdesarrollada lo que tenemos aquí, que pensamos todo en pequeñito. Y los costos de lo que él está presentando hoy en esa charla estupenda que hizo no son mucho mayores que los costos nuestros. Ahora sí. Pero yo sí discrepo un poquito, doctor Valdenebro, en lo siguiente. Yo soy arquitecta, vivo en Manizales, usted estuvo una vez en Manizales acompañándonos en una obra. Y realmente, personalmente, o sea, hablo por mi experiencia, en algunos casos sí me he encontrado con que, a pesar de que, por decir algo, el tema de pequeños voladizos que, digamos que superan el común denominador de los voladizos, te puedes encontrar con calculistas estructurales que te dan una sección de vigas que te cambia totalmente la idea, ¿sí? Y que si ahondas un poquito o buscas o te das a la tarea de buscar otras alternativas, encuentras algunos que sí comulgan con eso, ¿no es cierto? O sea, que pueden encontrar una mejor alternativa que concilie el diseño arquitectónico con la parte estructural, sí, pero no es decir, no es el común, ¿sí? Como en todo, ¿no? Hay calculistas que se ciñen exclusivamente a la norma y no van un poco más allá. Entonces, a veces yo sí creo que para cosas pues ya… Yo creo que tenemos que ir juntitos de la mano. Claro. Juntitos de la mano y que si resulta que la vida va a tener 5 metros de altura, pues lo que no puedes hacer es que tú antes no hayas pensado que iba a haber una viga a 5 metros de altura, porque una viga a 5 metros de altura la apuras mucho y a lo mejor la puedes bajar a 4, pero a 1 metro seguro que no. Entonces, o sea, cuando estás aplicando todos los conocimientos de diseño, tienes que tener, pero no diría yo solo el conocimiento del ingeniero. O sea, el arquitecto, un alumno una vez me dijo que era como un pato, ¿no? Y me dijo, dice, que vuela, pero lo hace mal, que nada, pero lo hace mal, que camina, pero lo hace mal, ¿no? Entonces, el arquitecto, ¿no? O sea, sí, me lo dijo un tío que se llamaba además como yo, Fernando, un alumno, ¿no? Entonces, o sea, tú tienes que tener todas esas actitudes, ¿no? Pero realmente que no te den la responsabilidad de una, porque se te va a caer el edificio abajo, ¿eh? Seguro. Entonces, pero es que no solo eso, sino que yo llego más allá. O sea, el arquitecto como cliente, porque hay muchísimas veces que llega un cliente de un pueblito pequeño que no tiene arquitecto municipal o no tiene infraestructuras, ¿no? Y quiere hacer algo, ¿no? Y resulta que tú te conviertes en su asesor. O resulta que en programas, por ejemplo, cuando tienes que empezar a aprender de programas, ¿no?
o cómo funciona un hotel, o cómo puedes romper un hotel, o cómo puede ser que tu actuación en una ciudad o en un pequeño pueblo pueda mover una fábrica que se está muriendo, que lo estábamos hablando ahora al mediodía. O sea, cuanto en realidad es una lasaña, como antes hablabas del hormigón translúcido, pero el arquitecto es como una lasaña también, como el hormigón translúcido, ¿no? Es que más capas, mejor eres. Más capas, mejor lo haces, ¿no? Entonces, cuando logres acumular muchísimas capas, ¿no? Y esto también me lo decía otro amigo, entonces metas la lasaña dentro de la boca y la mezcles toda, eso es un arquitecto, ¿no? Entonces es como un gran coordinador de datos. Tienen que saber de todo. No ser capaces de diseñar estructuras porque me muero de hambre, pero sí saber de todo y entender la razón y entender de las instalaciones técnicas y del aire acondicionado y por qué los ductos que se necesitan para el aire acondicionado son grandes y los que se necesitan para el agua potable son pequeños. Es decir, tienen que entender cómo son las tripas del niñito, porque si no, no nace. Esa es la realidad. Y buscarte, sobre todo, yo tardé unos años, no te creas, también, o sea, cuando empecé pues no tenía unos asesores en todos los sentidos adecuados y poco a poco fui buscando, se fue haciendo el equipo, buscamos, no sé, y entonces poco a poco te das cuenta, o sea, tú tienes que buscar un ingeniero que le guste la arquitectura, como odia un arquitecto estás perdido. O sea, tienes que buscar, ¿no? Igual que, pero a ti te tiene que gustar él, porque si a él no le gusta, él lo nota, ¿no? Y si él nota que no le gusta, mal te va a ir, ¿no? Es como un cliente, yo siempre digo, a veces veo a un cliente y dices, pero este tipo es tonto perdido. Te aseguro que él está pensando lo mismo de ti, que tú eres tonto perdido también. No, o sea, tienes que tener empatía. Sí, empatía. Y entonces la gente se va uniendo por afinidades, por gustos, porque se va haciendo, no vas haciendo tu equipo poco a poco. La gente que acaba pues empezará por cosas pequeñas y después poco a poco irá haciendo cosas más grandes y irá formando su equipo, y para eso es la vida larga. Y yo le puedo decir otra cosa, yo he tenido la fortuna de trabajar con prácticamente todos los mejores arquitectos colombianos en diseño estructural, y la diferencia, una parte fundamental de la diferencia en la calidad de los arquitectos, haciendo una parte por supuesto de la creatividad, está en los que tienen la intuición estructural de los proyectos. Desde Salmona, que comenzaba los trazos en un papel cualquiera y iba poniendo los puntos de las columnas, hasta la milimetría de Germán Samper pensando cómo hacer, o lo que hicimos con Campuzano con la iglesia de San Norberto, en donde conjugamos la estructura, la arquitectura y no se encuentra dónde para la estructura y dónde comienza la arquitectura. Pero es porque desde que nace el proyecto, desde el momento mismo de la creación del boceto de servilleta que llaman ustedes, ya el arquitecto está pensando en dos cosas, no solo en la creatividad, que la dejo aparte, que no soy juez para eso, sino está pensando en qué material va a construir y cómo es la solución estructural. Y una anécdota con Salmona en la biblioteca de Virgilio Barco. En el prediseño de la biblioteca, que fue supremamente compleja obra, las columnas grandes del salón extenso de lectura, que tiene como 1200 metros cuadrados, el salón curvo, que es muy bello, tenía él unas columnas muy grandes. Entonces yo hice mi prediseño estructural y fui y le dije, Rogelio, me está sobrando el 30% de la dimensión de la columna, me parece un exceso. Y me dice, pues a mí no, porque en la dimensión que tiene en altura, más la curva del espacio, más lo que yo quiero ver de la espacialidad del salón de lectura, necesito que las columnas sean de ese tamaño. Y a mí me sobraba espacio, y yo soy ingeniero estructural sismo resistente. Entonces por eso le digo que cuando el arquitecto piensa completo y sabe de todo mucho, no solo un poco, las soluciones tienden a salir como tienen que ser. ¿Ok? Ya. Yo tengo otra pregunta. Hay una exploración muy grande en sus obras desde la materialidad, en la búsqueda de texturas, colores. Todo ese proceso es de mano de la industria, o pues digamos en su contexto, ¿esta le provee todos esos desarrollos que usted presenta en los proyectos? ¿O es un trabajo de la mano en conjunto pues con la industria local? Yo creo que depende mucho. Por ejemplo, ahora que empezamos en Suiza, está claro que no podemos hacer nada artesanal, porque un obrero de la construcción en Suiza
gana 5.000 euros al mes. Vámonos para Suiza, estamos perdiendo el tiempo. No sé si, o sea, no sé cuánto es al cambio, pero 15 millones de pesos mensuales. entonces eso es un obrero de la construcción, con seguridad social, con un país. Claro, después cuando va a comprar el queso, le cuesta carísimo el queso, ¿no? O sea que la carestía tiene capacidad de comprar y de importar materiales, ¿no? Entonces está claro que allí, con un invierno tan riguroso, pues tendremos que hacerlo prefabricado, porque no se podrá hacer un edificio, no sé, tendré que aprender con ellos, tendré que coger ingenieros que realmente dominen, ¿no?, el sector, ¿no?, y con ellos pues intentar aprender de algo que yo no lo sé. Y cuando llega la madera, que yo no he hecho ni una caseta de un perro de madera, o sea, tendremos que aprender con la gente, ir a ferias, ver ferias de construcción de madera. Bueno, yo creo que para mí yo estoy súper ilusionado, o sea, tendré que aprender un montón de cosas. Yo creo que el día que se para uno de aprender esto se vuelve muy aburrido. Entonces, es un tema de que realmente es un reto interesantísimo. Ahora estamos viendo cómo los troncos de madera y las sierras que tiene este carpintero, que es una carpintería industrial, donde llegan a cortar el tronco de madera, porque estamos haciendo el tronco de madera, lo estamos partiendo como si fuera un puzzle en 3 piezas. Pero esas 3 piezas las podemos poner de diferentes formas y dependiendo cómo las ponga puedo obtener un banco, una farola, un tobogán. Entonces estamos haciendo como un sistema de tal forma que parto una pieza, si por ejemplo esto fuera el tronco, ¿no? Estoy hablando de una plaza en donde vamos a hacer elementos urbanos. Entonces corto el tronco así y la otra la corto así y la otra la corto. Y entonces de cada tronco saco 3 piezas. Esas 3 piezas las voy ensamblando y voy a hacer bancos invisibles. Quiero decir que son sitios en donde te puedes sentar, pero visiblemente no veo que es un banco, ¿no? Entonces es como si fuera un sitio, una plaza llena de depósitos de madera, porque ellos producen la mejor madera de Suiza. Entonces tiene que ser, ¿no?, madera, allí mucha madera en la plaza, ¿no? Y otro para que beban las vacas. Entonces vamos a hacer un sistema para que beban las vacas, pero no vamos a poner como esas que se ven en el oeste, que es un tronco y escarbas en el medio y bebe el caballo, ¿no? Sino vamos a hacer un bebedero, pero que el bebedero vuelve otra vez y que es invisible, pero que forma un charco de agua para que beba el caballo, ¿no? Entonces estamos en ese proceso, ¿no? Entonces, no sé si... Yo creo que... ¿Perdona? No, y también si la industria del concreto participaba de esos desarrollos o de todos esos elementos que usted plantea en sus proyectos. Pues depende en dónde. Por ejemplo, en España tienes un gran soporte ¿se llama esta? Ay Dios. Bueno, de Lafarge en Francia tienes un gran soporte de la empresa, porque es la que domina y se acaba de unir con una empresa suiza. En Francia, en Lyon, tiene un gran soporte. Yo creo que dependiendo de donde estés trabajando debes intentar buscar el apoyo de un... En España tienes un gran soporte de Cemex, por ejemplo. Tiene laboratorios y te ayudan bastante. Pero si tuviera que ir en España siempre iría a Cemex, no iría a Lafarge. Pero si estuviera en Francia iría a Lafarge. Entonces yo creo que dependiendo de dónde estés, pues debes de ir a buscar, no sé, aquí parece, ¿no?, que Argos es una empresa que realmente te puede dar, y por lo que yo conozco de Asocreto es una empresa que te da un servicio tremendo, ¿no? Pues está claro que no te vas a ir a Lafarge. No sé siquiera si existe Lafarge aquí, o sea que... No existe. No, o sea que... A menos que Argos se venda a Lafarge. Todo puede pasar. Sí, también, sí. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes, arquitecto, ingeniero. Es un placer estar acá reunido con todos ustedes. Mi pregunta va enfocada hacia el arquitecto. Durante toda la ejecución y desarrollo que ha tenido con el planteamiento de sus proyectos, ¿ha logrado tener algún historial recursivo de alguna patología encontrada que sea predominante dentro de las construcciones y el desarrollo de sus proyectos? Pues no parece presunción, pero si te digo la verdad, ojalá logre... O sea, yo hasta el momento no he usado el seguro de responsabilidad en ni una sola ocasión. No, pero sí, lo que quiero decir es que no he tenido un problema de patología en ningún edificio que me haya causado un problema grave en el que haya tenido que ir a recurrir a mi seguro. Por eso te digo lo del seguro, que tengo
y ojalá no lo logre perder, pero realmente es que vuelvo a lo mismo, alguien que preguntaba antes por ahí, o sea que tampoco hemos inventado tanto, o sea, no hemos inventado tanto, quizás es más una forma que le da potencia y pone en valor esa textura. Es el buen manejo de lo que ya conocen, Sí. pero por supuesto que hace mucha innovación. Pero su pregunta va a si el hecho de haber innovado de alguna manera en procesos le ha generado un problema de estabilidad o de calidad a las estructuras. Sí, ¿no? Sí, claro, y a eso pues contémosle todo lo que estamos viendo con el medio ambiente, el cambio climático, que eso nos ha llevado a generar grandes problemas y también grandes soluciones, o no se ha innovado mucho acerca del tema. Pero pues sí, o sea, veo mucha innovación, me encanta, me gusta, veo cómo las plantas que pone a germinar dentro de una piedra y cómo la mete en un acabado dentro de una obra que es muy bueno, es muy, Casi no. lo llena a uno mucho. Es que no se Habla le un está poco más cerca del micrófono, por favor, porque no te... bastante más porque no se le está entendiendo. Que veo cómo ha implementado y ha desarrollado hacer germinar una planta dentro de una roca, dentro de una piedra, y cómo la lleva finalmente a un acabado que es muy válido. Pero este proceso no me puede generar a mí una patología a futuro. Yo sé que de pronto son concretos de muy alta resistencia que me van a mitigar este impacto, pero si, no sé, ¿qué consecuencia me puede traer esto dentro de una estructura? Probablemente no lo sé, no vaya a pasar. O en qué momento se puede determinar que puede empezar a pasar. Eso es como el historial que de pronto si se ha tenido en cuenta o si se está innovando en esto. Yo te digo, hay un problema que siempre tengo. Eso sí que es verdad. Yo no logro que un pavimento de hormigón me salga bien. Se me fisura. Somos dos, yo tampoco he podido. Ahora estoy haciendo mi casa y me estábamos tocó hablando- llamar a un amigo a que me los hiciera, pues yo no soy capaz. Sí, en México tienen eso que hablaban, que tienen el chucún, que lo mezclan con el cemento y te sale... Pero yo como en Canarias ni en Europa tenemos chucún, pues todo lo que haga con Sica, que no sé si ustedes lo conocen, Sica, pues se me microfisura. Y si alguien me puede ayudar, yo se lo agradecería un montón, pero las vigas no se me fisuran, ni los elementos, pero el pavimento sí, pero que es un grave problema ese, ¿eh? Es un grave problema porque es un problema de mantenimiento posterior, en donde los pulo, ¿no? Y después absorben, se vuelven un tanto absorbentes, les ponemos líquidos y más o menos la belleza del conjunto con el pavimento pulido vale a lo mejor la pena del riesgo, pero que es algo que no domino. Es el único problema que he tenido, es el de los suelos. Una asignatura pendiente. Pero por ejemplo lo que usted dice de las plantas insertas en excavados dentro de los hormigones, pues es pensar a futuro, y es decir, si voy a sembrar quicuyo, que es una gramínea que puede crecer en medio de cualquier sitio en este país, en el trópico, pues yo no pondría quicuyo, que es el pasto cumbre de las tierras frías en Colombia, pero sí pondría plantas cuyas raíces no fueran tan agresivas y por supuesto haría un aislamiento del recipiente para que las raíces no tuvieran ninguna posibilidad de pasar al concreto, al hormigón. Y con eso tienes una matera construida en medio del hormigón, o sea, no es un problema del otro mundo. Lo de los pisos sí es un problema serio y hay gente ya muy experta en Colombia que los hace muy bien hechos. Te los tienes que presentar, ¿eh? No, Porque... yo soy amigo de ellos, pero no le enseñan a uno, pero me van a hacer mi casa, los pisos bien hechos. Gracias. muy Pero lo de las plantas no presenta mucho problema, de verdad, porque es como una capa añadida de un material volcánico que en todo caso, si dentro de 50 años te quedas sin material volcánico, tendrías que reponer. Pero no es como si fuera el muro de hormigón con su estructura, sus recubrimientos, un poco más de recubrimientos, y entonces viene ese aislamiento térmico, que es ese pómez volcánico que no es tan blando como el volcánico, y eso porque está hecho allí, porque es que la isla es de ese material. Entonces, como es de ese material, por eso lo hacemos de eso. Si estuviera en Nueva York, no lo haría de eso. Sí, yo tengo otra pregunta. Buenas tardes. Ok, es para Fernando, mucho gusto. El tema es, dentro de esta discusión que veo que como entre ingeniería y arquitectura, ¿usted alguna vez ha visto una de sus ideas limitada por la ingeniería? ¿O siempre parte desde el concepto ingenieril o
¿Cómo es ese Hombre, concepto yo de creo- sus es lo que desarrollos? decías, o sea, lo que no he hecho es una alfombra voladora, Sí, que decías antes, ¿no? O sea, yo creo que para eso está, ¿no?, el diálogo y trabajar con alguien para que realmente, pues no, o sea, yo creo que no, la verdad es que no me ha ocurrido, pero también es verdad que no me he planteado algo que, ¿no? He hecho vigas de 100 metros, pues una viga de 100 metros sabes que se puede hacer, porque hay un montón en el mundo vigas de 100 metros, ¿no? Entonces, yo no me he encontrado con nada que no pueda construir, y si en el camino veo que es imposible ese hormigón de madera, pues está claro que no lo haría de hormigón de madera. Pero él sabe que la viga de 100 metros no puede tener 20 centímetros de espesor estructural. Esa es la intuición estructural con la cual basta que nazcan los proyectos arquitectónicos. No, pero nosotros nacemos en el concurso, ya participa, o sea, ese Claro. conocimiento. O sea, si nosotros hacemos un concurso, ¿no?, participa ya desde el primer día, porque si no, después al final empiezan los patios. Y empiezan a aparecer los patios, no caben los patios. Después llega el señor de los tubos y no le caben los tubos. Entonces, lo mejor es que la idea matriz, o sea, cuando tienes el monito ese así pequeño, ¿no?, te viene el ingeniero y te empieza a poner arriba un montón de cosas, ¿no? Entonces eres consciente de todo el espacio que te está faltando, ¿no? Y entonces hay como esa especie de feedback que tendrás que tener con todo. Yo quería, antes que me olvide, hablar un poco de lo del hormigón y el medio ambiente, ¿no? Yo creo que el hormigón tiene una ventaja, o por lo menos nosotros intentamos cuando hacemos los edificios, como vengo de una isla, ¿no?, que el dinero del edificio se reparta alrededor del edificio. Cuando tú haces un edificio de hormigón, primero, las piedras no suelen estar muy lejos. El cemento más o menos no está. No es aquello que hago un edificio con mármol de India, que lo tengo que montar en un barco, que lo tengo que traer desde no sé dónde, que el dinero se me va para India. O sea, cuando haces hormigón, habitualmente todo lo que está alrededor son medios locales. Los carpinteros viven alrededor. Con lo que gran parte de tu inversión no se te va a un país de alta tecnología, en donde si te pones a poner muros cortinas, yo no sé si aquí te pueden producir un muro cortina increíble, pero si te lo pueden producir, pues en todo caso. Pero si te pones a hacer una arquitectura en donde las griferías son de Alemania, las ventanas son de Suiza, los otros son del otro lado, cuando estás haciendo el edificio, es que el dinero se te va todo afuera. Y al fin y al cabo son inversiones que van moviendo la economía local. El carpintero moverá el de la piedra podrá perfeccionar su fábrica porque tiene más ingresos, ¿no? Entonces, con respecto al hormigón, creo que es un material que te ayuda mucho a denominarse lo que ponen en internet como kilómetro cero, ¿no? Perdona porque lo mezclé con la pregunta anterior, pero... ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, ingeniero, me parece, lástima la señorita se fue, pero sí debemos compartir algo, y es que sí se ven obras, digamos ese litigio que no tiene ningún sentido entre arquitectura e ingeniería, y comparto lo que usted decía en que no nos limitan, pero hay que cambiar el pensamiento desde la facultad, me parece, eso es bien importante, y entender que los límites están acá. Creo que en estos 2 días hay un eslogan ahí que creo que nos ha dicho que los límites no existen. Bueno, muchas gracias. Ahora, arquitecto, todos ahora hablamos de sustentabilidad, de sostenibilidad, pero este término existe hace mucho tiempo. ¿Qué nos puede contar acerca de un proyecto que tenga en mente o que esté realizando con esa visión de sustentabilidad? Y si lo vemos desde el punto de vista de ese concreto, que tiene la capacidad en algún momento de función endotérmica, de atrapar calor, ¿cómo se podría aprovechar eso sustentablemente desde el punto de vista arquitectura? Gracias. Bueno, no sé si hablar de obra construida o en estos momentos estamos haciendo una investigación sobre cómo debe ser el nacimiento de una ciudad, totalmente teórico, llevamos años estudiando cómo un edificio se puede transformar en un edificio medioambientalmente positivo sin la intervención humana, sino simplemente preparando el edificio para que recoja las energías del medio ambiente y con esas energías del medio ambiente mejoren el comportamiento de ese edificio. Véase por el caso
pues el auditorio de Pajarán, donde esa piedra cogerá esa humedad y como consecuencia de coger la humedad, transformará la pared en fría. Eso fue hace aproximadamente pues 7 o 8 años hicimos ese edificio, si no más, el proyecto. No se llegó a construir porque está en España y España en estos momentos pues casi toda la obra pública está paralizada. Y entonces eso seguimos adelantando y trabajando en eso desde el punto de vista interno. Una parte que tenemos en el estudio que es de investigación, que es simplemente una inquietud del grupo que llevamos el estudio. Entonces hace como unos meses nos llama el estudio Kilo, que es de Marruecos, porque quiere que pensemos en una ciudad en el desierto del Sáhara que tenga las medidas de 1 kilómetro por 1 kilómetro por 1 kilómetro, ¿no? Y entonces Marruecos está situado en la parte oeste, ¿no? Tiene una franja así, llega un momento que se acaba y empieza lo que se llama el antiguo Sáhara español, que ahora se llama, pues no sé, no recuerdo ahora cómo se llama, ¿no? Entonces, pero en la parte del desierto le llega a Marruecos por la parte baja del Atlas, ¿no? A Tantán y a toda esa zona. Y cuando baja el alisio, entra por allí y le entra un viento fresco del norte cargado de humedad. Y entonces empiezo a pensar en Canarias. Canarias tenemos islas verdes e islas desérticas y están todas en el mismo sitio. Las altas son verdes, pero verdes que no te imaginas la cantidad de agua que tienen. Y las que son bajas son desérticas, porque no llueve. Las nubes pasan por encima. Pero las altas, cuando llegan, tropiezan con las rocas y han ido generando pinos y vegetaciones, que todo eso lo que hace es que las nubes se condensan, que caen dentro de la tierra y nosotros metemos unos túneles por debajo y sacamos el agua, de tal forma que la isla podríamos decir que es una gran máquina de hacer agua o una ordeñadora de nubes, ¿no? Entonces empezamos a pensar cómo podemos generar esa ciudad de tal forma que esa ciudad, con una materialidad que seguramente será parecida al hormigón, pueda ser ordeñadora de las fuerzas de la naturaleza. Entonces digo, bueno, para el sur me tapo. Para el norte, ¿qué tengo que hacer? Que sea muy laminar, muy laminar. Cuanto más laminar, más en un filtro que cuando me llegan las nubes se me condensan en la superficie y eso hace que esa condensación me baje agua, que pueda tener agua en el interior, que esa agua se evapore y que me trabaje todo como una chimenea, ¿no? Y se me va al final y tengo como un fenómeno de succión. Entonces, es un ejercicio del nacimiento de una ciudad. El nacimiento de una ciudad era cuando iban los colonos aquí o históricamente buscaban el Tigris y el Éufrates. ¿Por qué empezó una civilización allí? Porque estaba el Tigris y el Éufrates y había vida. No se lo metieron en la mitad del desierto. Pero es que a partir del fenómeno petróleo, a partir del fenómeno Texas, ¿no? En donde se descubre que todo es posible porque está el petróleo, en una idea totalmente revolucionaria y en su momento genial, ¿no? Pues empieza a ser una ciudad basada en una energía que es la energía del petróleo, el carbón, el aire acondicionado y empieza toda esa cultura. En ese momento es buenísimo y el aire acondicionado sigue siendo muy bueno. Lo que quiero decir es que hemos llegado a nuestro momento y hay una serie de cosas de esa cultura que se están empezando a ver que pueden fallar y además medioambientalmente tiene problemas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Intentar aprovechar esa energía para generar un hábitat tipo la del Tigris y el Éufrates. Sería como un oasis vertical. Y una vez que tengo el oasis vertical, es cuando me voy a vivir allí. Pero no me voy a vivir allí y lo primero que hago es la calle, la autopista con las farolas y después vienen las cajas de aire acondicionado. No, lo primero es que me genero un microclima en mi favor, utilizando las fuerzas de la naturaleza, y entonces después ya me puedo ir a vivir allí. Me puedo ir a vivir allí desde hacer un edificio horizontal de alta tecnología a un tipo con un camello que va y se planta en la cota 400 y se mete allí con una jaima y se pone a vivir. Porque en esa fase todavía no estamos. Estamos en la fase de ver cómo funciona esa máquina. Puse solo una imagen, que era una imagen cúbica en donde se ve una parte negra, ¿no? Entonces, las primeras reflexiones de cómo podemos transformar esos ordeñadores de nubes, ¿no? Porque a partir del momento donde tengo agua vendrá un pájaro y traerá una semilla
y a partir de la semilla vendrá la vegetación y a partir de eso empezará la vida. Y cuando tenga la vida, entonces es cuando la voy a habitar, ¿no? Es una reflexión sobre el nacimiento de la ciudad. Lo que no creo nada son en esos edificios que ponen arriba un jardín vertical y le ponen como unas plantitas, ¿no? Que parece como si fuera un florero. En eso no creo que sea una arquitectura bioclimática para nada. Es una arquitectura a veces más bien negativa que positiva, ¿no? Pero es la moda, ¿no? Bueno, hay una actitud, por ejemplo, Singapur es un buen exponente, o sea, hay mucha arquitectura de ese tipo, pero simplemente hay un proceso, y es que están en camino porque intentan llegar a, incluso la bahía la intentan que sea un depósito regulador de agua potable de la ciudad, porque no tienen agua potable, porque la tienen que comprar. Entonces hay toda una política en Singapur, que es yo creo que de Asia es, sin lugar a dudas, el sitio que está creciendo más deprisa y que en donde más se puede aprender, en donde están con esa política, edificios con cosas verdes, pero en el proceso se cometen errores. ¿Y quién no? El que no tire la primera piedra, el que no haya se equivocado. Sin error no hay aprendizaje. Claro, claro. Audio Jungle.